Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un extenso, armonioso, apacible saludo desde este escenario jurídica Sandra Yaya. Hoy 12 de septiembre del año 2024, uno de los temas que vamos a situar aquí en este escenario es todos los detalles que se han conocido sobre el software espía Pegasus. Primero hablaremos de que lo han estado negando, que nunca hubo alguna compra, que nunca se presentó el software, que nunca estuvo en Colombia, que eso solamente es una manera más de perseguir al señor Iván Duque Márquez, que el presidente está enfermo, que eso no era lo correcto, en fin, todas estas cosas son las que se andan diciendo sobre el tema de Pegasus. Vamos por orden. La primera, negación. El señor Víctor, el día 8 de septiembre del año 2024, ¿sí?, después de haberse efectuado la locución del presidente el día 4 de septiembre del 2024, Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRI, exdirector, porque él fue un personaje que participó prácticamente en el gobierno de Iván Duque Márquez, abordó en una entrevista con W Radio las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre la adquisición del software Pegasus durante el gobierno de Iván Duque. Este señor Muñoz aclaró que no existió ningún procedimiento para la compra de dicho software, señalando que todas las adquisiciones del gobierno son registradas en el SECOP. Entre comillas, nunca hubo una instrucción por parte del presidente Iván Duque para adquirir el software Pegasus, afirmó Muñoz. Además, el exdirector recordó que el actual ministro de Defensa, Iván Velázquez, también confirmó la ausencia de registros sobre la compra del programa por parte de las fuerzas militares. Bueno, hay que resaltar algo muy importante que tenemos que tener claro acá. Cuando él dice que esto debe estar presente en el SECOP, que es donde se registra, no hubo oficialización de ese dinero para la compra de ese software porque ese dinero fue tomado de las incautaciones, de lo que se le incautó al delincuente Otoniel. De ahí salió el dinero, entonces era producto del narcotráfico y estaba justamente el dinero que ellos necesitaban, 11 millones de dólares, a lo cual esos 11 millones de dólares no fueron 11 millones de dólares, sino fueron 13 millones de dólares que viajaron en un avión de Colombia a Tel Aviv y que luego allí se buscó un banco para depositar ese dinero, una parte, y la otra parte se hizo en el siguiente mes, que fue en junio fue una y en septiembre fue la otra parte. Pero de igual manera fue dinero en efectivo y de acuerdo a lo que dijo el banco, era un elemento sospechoso y esto obviamente estaba definido como lavado de dinero, es decir, una acción delictiva que generó el expresidente Iván Duque Márquez, por lo cual hoy varios magistrados que han sido chuzados con ese software Pegasus lo están denunciando y piden cárcel para Iván Duque Márquez. Bueno, entonces eso es lo que dice el señor Víctor Muñoz, que no hubo nunca la compra. De hecho, pues cómo iba a haber la compra si esto estaba haciéndose de manera clandestina, por debajo de cuerda, como el secreto, que nadie se diera cuenta. Obviamente tendría que ser así. Entonces, lo más curioso es que siempre siguen afirmando que nunca hubo esa relación con Israel. Pero entonces nosotros nos preguntamos los colombianos, ¿qué rayos hacía en noviembre del año 2021 el señor Diego Molano en Israel? Y aparte estoy diciendo lo siguiente, porque él atentó contra las relaciones que hay entre Colombia e Irán, diciendo lo siguiente: Diego Molano, aquí tenemos un enemigo común, y es el caso de Irán y Hezbollah. Es decir, puso en juego el riesgo de las relaciones entre Colombia e Irán.
a lo cual varios congresistas de esa época se le fueron, digamos, como rifirrafi en contra de esa situación, de lo que había hecho Diego Molano en esa época, de poner en peligro las relaciones entre Colombia, e Irán. Entonces es una manera más de demostrar que ellos sí estuvieron allá en Israel, hicieron el negocio, pero la cosa es en que todavía lo siguen negando. Pero ¿cómo vamos a negar las cosas cuando existen fotografías todavía más recalcantes como la que tenemos acá? La foto que comprobaría las reuniones de Colombia e Israel en el 2021 hablan de Pegasus, y aquí tenemos a un miembro de Israel, es el señor Yair Kulas, y al viceministro de Defensa, ¿sí?, que se llamaba en ese entonces, o sea, que es Jairo García, viceministro de Defensa del gobierno Duque. Esta foto habla mucho, dice mucho, y lamentablemente lo que dice el señor Víctor Muñoz se le cae al piso todo lo que él afirma acá, porque las fotografías que hay aquí y como la que tenemos exactamente aquí nos dicen todo lo contrario. Es decir, nos dicen que la compra de Pegasus sí se hizo siempre, y además porque hay un periodista que se llama Gus Mechindú, él lo confirmó y él no lo puede negar. Bien, entonces, a razón de eso tenemos lo siguiente. Bueno, entonces acá el señor Víctor sale y dice esa parte. Dice lo siguiente: asimismo, Muñoz en su entrevista destacó que la relación entre Colombia e Israel se caracterizó por la cooperación en áreas como el suministro de aviones y la propiedad intelectual de los fusiles utilizados por las fuerzas militares de Colombia. Sin embargo, declaró que no existe conexión alguna con la adquisición del mencionado software. Es que ellos siempre van a entrar a negarlo. El exdirector cuestionó las afirmaciones del presidente Petro sobre una carta que supuestamente habría llegado desde Suiza, insinuando que esta correspondencia tendría origen en Israel. Según Muñoz, tales especulaciones carecen de fundamento y no están respaldadas por las prácticas y acuerdos establecidos entre ambos países. Entonces aquí denotamos nosotros una cosa muy importante. El señor Víctor Muñoz es el que está carente de esos fundamentos, es el que parece que no conoce la historia muy bien, es el que va y se lanza en una entrevista a negar lo que ya el presidente Gustavo Petro ha investigado y afirma la existencia de esa compra. Pero vienen más cosas a continuación que nos van a mostrar con más detalle que sí hubo esa compra. Entonces, bien, abandonemos esta línea acá del señor Víctor Vázquez, porque ya sabemos que simplemente ellos se han tomado la molestia de negarlo. En este caso, el presidente Gustavo Petro aclaró lo siguiente. Esta nota fue emitida el 10 de septiembre. Dice así: efectivamente, el periodista Israel Gur Mellido, quien decidió investigar, descubrió que el gobierno colombiano compró el software de interceptaciones Pegasus a la empresa Israel NSO.com. Como dice él, 13 millones de dólares en efectivo enviados en un avión. Yo denuncié a la ciudadanía después este mismo hecho en uso de mi facultad de desclasificar información reservada para defender derechos ciudadanos que me otorga la ley de inteligencia y basadas en una carta oficial de la agencia INPA. Esa carta viene de Suiza, la entidad oficial del gobierno de Israel para lavado de activos. ¿Por qué dice lavado de activos? Porque eso fue lo que detectaron en el banco donde metieron ese dinero, de procedencia como rara, curiosa, toda esa cantidad de dinero, ¿de dónde viene? Después se investiga y ese dinero viene de la procedencia del narcotráfico. ¿De dónde? De la incautación que se hizo por esa época al señor Otoniel Usuga, ¿sí?, que él fue después extraditado. La entidad oficial del gobierno de Israel para lavado de activos, que efectivamente constata que en un avión en junio del 2021 se envió 5,5 millones de dólares a Tel Aviv y fueron, después de ser registrados en la aduana Israel, consignados en un banco que puso la alarma a INPA. El banco miró y dijo: oiga, esto es sospechoso, el origen de este dinero es ilícito.
Luego se hizo una transacción bancaria en septiembre del 2021 por otros $5.5 millones para completar la compra. Es decir, se llevaron 13 millones de dólares. De esos 13 millones de dólares, 11 millones de dólares le pagan a Israel, a esta empresa que se llama NSO, según lo dicho por el periodista Israel Gur Bellido. ¿Y dónde están los otros 2 millones de dólares? ¿Dónde quedó esa plata? Ay, 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 carambas, aquí tremendo detalle lo que vemos acá. Entonces, luego se hizo esto, listo, y ahí entonces con esto el banco se entera de que la procedencia del dinero es ilícito. Luego se hizo una transacción bancaria en septiembre del 2021 por otros $5.5 millones para completar la compra. La agencia oficial INPA dice que la transacción fue entre la Policía Nacional de Colombia, o sea, la DIPOL, y NSO en Israel. ¿Por qué un periodista de Israel puede investigarlo y en Colombia quieren taparlo? Eso es lo que el presidente cuestiona y es también bastante grave porque la compra de este software espía Pegasus remitió a través de puntos de protocolo, los IP, con los cuales detectaban, a través de estos IPs detectaban los lugares donde estaban las personas que tenían que perseguir. En este caso fueron jóvenes del estallido social, participantes de las protestas, a los cuales a sus casas llegaron y los retuvieron, después se los llevaron y muchos de ellos desaparecieron y después aparecían en el río Cauca desfigurados y muertos. Esas cosas ya se catalogan como crímenes de lesa humanidad. Y ayudados con ese software espía que intervino teléfonos de periodistas, de magistrados, de candidatos presidenciales, etc. Tremenda la cosa, o sea, es una cosa supremamente grave, supremamente delicada, por la cual hoy el señor Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia, está buscando esconderos de a peso, huyendo, buscando que no lo toquen, buscando que su impunidad lo proteja, pero va a ser muy difícil porque lamentablemente ya las cosas se han notado totalmente. Ahora bien, frente a esto, el periodista Gur Bellido está diciendo lo siguiente. Esto lo dijo el 26 de marzo de este año. NSO vendió Pegasus a una autoridad del gobierno colombiano en el 2021 y recibió 13 millones de dólares en efectivo que volaron a Israel en un avión privado. Un alto funcionario del Ministerio de Defensa respaldó el acuerdo. Un alto funcionario del Ministerio de Defensa respaldó el acuerdo y ayudó a persuadir a un banco para que depositara el efectivo a pesar de las preocupaciones por el lavado de dinero. ¿Cuál sería ese alto funcionario? Pues el viceministro de Defensa. ¿Quién? Ay, Dios mío, aquí mi perro estaba ladrando, es chistoso. El señor Jairo García, ¿listo? Y obviamente el conocimiento lo tenía también presente en ese entonces el ministro de Defensa Diego Molano, de esa época, porque aquí dice, Diego Molano, ministro de Defensa, se reunió con Benjamín Gantz, su homólogo israelí, para discutir temas de seguridad. Esta es la foto que fue emitida el 8 de noviembre del 2021. Entonces, el señor Diego Molano tiene pleno conocimiento de esa compra de Pegasus, porque es así, o sea, difícil decir que no lo sea, difícil decir, como decía Uribe, es que todo lo hicieron a mis espaldas, porque es el señor Don Espaldas. Entonces, nada que ver ahí, o sea, sí sabía de la compra de Pegasus, como también Zapatero lo sabía, y eso está escrito, Entonces, lo tenía presente Eduardo Zapatero, otro que es el general Vargas lo tenía presente, toda la comitiva que viajó con el presidente a Israel, y aquí está la confirmación del ministro de Defensa Diego Molano en Israel, en esa época. Entonces sí tenía pleno conocimiento del detalle. Bueno, entonces,
Viene otra nota muy importante que emitió W Radio por el tiempo del 10 de septiembre y fue anunciado por el periodista Divar Ortiz. El titular de esta nota dice así: no pueden negarlo, hay confirmación de Israel, periodista que investigó compra de Pegasus. Gurmellido, periodista de Harris, habló en la W de su investigación sobre el software Israel Pegasus y su presunta compra por parte del gobierno colombiano. Ahora bien, sigue creciendo la polémica por la advertencia del presidente Gustavo Petro sobre la adquisición de Pegasus, un software espía presuntamente traído a Colombia por parte del gobierno de Iván Duque. Gurmellido, el periodista de Harris que desarrolló la investigación que descubrió la venta de Pegasus al gobierno colombiano en el 2021, pasó por los micrófonos de la W con Julio Sánchez Cristo para hablar sobre el tema. Entre comillas, esto lo dice Gurmellido: no tengo nada que agregar o cambiar a este reporte. Me sostengo en todo lo que publiqué en marzo y no tengo duda de que todo es cierto. Lo clave es el pago de 13 millones de dólares por el gobierno de Colombia a cambio de este software, aseguró. Es importante destacar que el gobierno de Duque negó la compra de este software, incluso en el gobierno Petro también. Sin embargo, en un cambio de ideas, el presidente Petro aseguró que la compra sí se había ejecutado años atrás. Entre comillas, el pago fue efectivo, entonces puede ocultarse de dónde vino. Eso sí, no sé si hubo un tercero, además de un acuerdo entre gobiernos. Me llamó la atención que el gobierno israelí estaba muy emocionado con este negocio, dijo. Según la investigación de Mergido, el dinero fue entregado por medio de un jet. Sin embargo, no se sabe con exactitud si se trató de un vehículo oficial del gobierno colombiano o no, pues las fuentes confirman que era un jet pequeño y poco sofisticado. Entonces, ahí tenemos la nota. No se puede negar que hubo un negocio entre Colombia y Pegasus. El periodista Gurmellido aseguró a la W que toda su investigación se enfocó en un funcionario del Ministerio de Defensa israelí, Yair Kulas, jefe del Departamento de Asistencia a las Exportaciones, quien continúa en el gobierno de Netanyahu pese a sus sospechosas transacciones. Entre comillas, es muy difícil negar que se hizo este negocio entre el gobierno de Colombia y Pegasus, porque la compañía no lo negó y ya hay una autorización por parte del Ministerio de Defensa de Israelí sobre la compra de este software. La conclusión de esta investigación no puede ser que no se compró porque ya hay pruebas, afirmó. Bueno, entonces, frente a eso, también se aclara esta otra parte. La fotografía que tenemos acá es innegable. Es algo que no lo podemos con un dedo, como dice ahí, no puedo tapar el sol con un dedo. Es evidente la fotografía de ellos aquí haciendo su acuerdo, pero lo más delicado es que este personaje, el viceministro de Defensa de Colombia, Julio García, persuadió a un banco para recibir el dinero. Aún así, el banco observa que esta acción es sospechosa porque es un dinero que proviene de algo ilícito. Es sospechoso y por ende se declara lavado de dinero. Un delito, un delito. Entonces, Lina María Vega, periodista de la W Radio, el día 10 de septiembre, afirmó esto siguiente en su columna periodística. En días pasados, el presidente Gustavo Petro reveló que la agencia de inteligencia habría comprado el software Pegasus, que ha sido usado por varios gobiernos para espionaje político, a una empresa israelí en junio del 2021 durante la administración de Iván Duque y cuando en el país se llevaba a cabo las protestas sociales, o sea, el tiempo del estallido social. En el marco de esta denuncia formulada por el presidente Petro, la W conoció en primicia una fotografía tomada en octubre del 2021 en la cual se muestra una reunión que tuvo lugar en Tel Aviv, Israel, entre Yair Kulas,
jefe del Departamento de Asistencia a las Exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel, y Jairo García, viceministro de Defensa del gobierno de Iván Duque. Recordando que en esa época el ministro de Defensa era el señor Diego Molano. Según la afirmación que fue proporcionada por fuentes del sector defensa a la W, la fotografía hace parte del registro que hizo el equipo de prensa del ministro de Defensa. Además, la reunión se habría producido en el marco del Grupo Bilateral del Trabajo en Defensa, que se constituyó desde comienzos de la primera década de los 2000 entre los estados de Colombia e Israel para hacer cooperación en asuntos defensivos. Dicha reunión hizo parte de una gira que adelantó el entonces viceministro García y por distintos países con los que Colombia tenía cooperación de orden militar. Ante la pregunta sobre si dicha reunión podría coincidir con las fechas en las que se estaría adelantando los acuerdos para la compra de Pegasus, el periodista Curmillido del medio Haaretz, quien desarrolló la investigación que descubrió la venta del software, aseguró en diálogo con la W: primero, quiero revisar mis notas antes de responder a este dato tan específico. Creo que es posible que las fechas hayan coincidido, aunque necesito reconfirmarlo. Cabe recordar que el presidente Petro, en la locución presidencial emitida el pasado 4 de septiembre del 2024, pidió investigar la supuesta compra. La Agencia de Inteligencia Policial de Colombia compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las elecciones del 2022. Ok, entonces, ante esto podemos apreciar lo siguiente. En la nota que sacó el diario El País, ¿sí? El País, justamente miremos la fecha de esto. Veamos por acá la fecha. Esto fue emitido el día 9 de septiembre del 2024 por la periodista Valentina Parada Lugo. Entonces, aquí dice lo siguiente el titular: la Fiscalía revisa las denuncias por chuzadas de 13 magistrados en busca de Pegasus. Desde la Corte Constitucional, la Corte Suprema y la JEP han denunciado posibles irregularidades en sus dispositivos de comunicación en los últimos 3 años. Hay una nota muy curiosa que sacó Hacker de la Fiscalía sobre Pegasus Soluciones. O sea, ¿soluciones en qué sentido? Para aquellos que posiblemente consideren o crean que tienen Pegasus en sus celulares, entonces él les da una lista de consejos que hacer para poder evitar que sean interceptados por este software malicioso. Es bueno que se remitan a leer esa lectura. Son como 40 páginas. La nota está en un video para que lo puedan buscar y lo puedan ver. O puedan leer las 40 páginas de un manual que tiene Pegasus para aquellos que les interese el tema. Las denuncias por posibles interceptaciones a través del software de Pegasus en Colombia ya reposan en varios expedientes de la Fiscalía. En su alocución presidencial del pasado miércoles, Gustavo Petro recordó que diversos magistrados han hablado de interferencias en sus comunicaciones y ató esas quejas a la posible compra del programa espía por la Dirección de Inteligencia de la Policía en 2021, o sea, la DIPOL. El País confirmó con la Fiscalía que al menos 13 magistrados de las altas cortes han presentado denuncias penales por posibles interceptaciones desde finales de este año. Son los casos que ha priorizado la entidad para revisar en detalle si encuentran rastros de uso del poderoso software. La denuncia más sonada se dio en junio pasado, cuando Jorge Enrique Ibáñez, lo recuerdan ustedes, que él salió que lo estaban chuzando y que aquello y que lo otro. Magistrado de la Corte Constitucional habló públicamente de esa posibilidad. Una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió entonces una indagación penal para verificar estos hechos. Convocó a varios integrantes del alto gobierno, como el director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González.
o el director de tecnología de la Presidencia de la República, René Guarín. Los dos funcionarios muy cercanos al presidente han negado que el gobierno utilice algún dispositivo para chuzar comunicaciones, obvio, porque esto viene desde Duque. Y posiblemente ese Pegasus esté interviniendo estas comunicaciones desde esa época, desde el 2021 para acá. Ahora, tremendo lo que tienen ahí. Desde ese momento, una de las hipótesis del ente investigador es el posible uso de Pegasus como la confirmación o confirmado este jueves a través de un comunicado público. La Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, esa es solo una de las alertas. Otra es la de Ana Caterina Heik, magistrada de la Jurisdicción Especial de la Paz JEP, el Tribunal Transicional que nació del Acuerdo de Paz, quien por las mismas fechas de Ibáñez, en junio pasado, advirtió que su correo electrónico tenía irregularidades a la hora de almacenar, enviar y recibir información, aunque el uso de Pegasus no estaba entre las hipótesis de la Fiscalía. Ha priorizado ese caso en sus verificaciones forenses que identifican o descartan la presencia del malware. Heikki asegura a este diario que además de los problemas en su correo electrónico, su WhatsApp también ha presentado irregularidades en el último mes. Algunos días se me cambian los nombres de los chats que tengo con otras personas en esa aplicación, de dos remitentes totalmente inconexos. Explicó, por ello la Fiscalía tiene abierta otra indagación preliminar. No es la primera vez que Heikki es víctima de interceptaciones ilegales. En el 2019 elevó una denuncia similar cuando en el Tribunal de Paz se discutía sobre la extradición de Zeus Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, un excomandante de la otrora guerrillera de las FARC, entre comillas. Lo que me ha sucedido con mi teléfono celular da a entender que posiblemente estoy siendo interceptada como lo he venido notando de tiempo atrás, cierra comillas. Se lee en la denuncia que elevó ante la JEP y la Fiscalía. Sin embargo, el dato sobre el papel de la DIPOL está en disputa. Este diario conoció que a comienzos de años y tras los interrogantes como consecuencia de la publicación de Harres, la policía negó al Ministerio de Defensa, a través de un oficio, haber comprado Pegasus. Es que lo niegan. ¿Pero por qué lo niegan? ¿Por qué lo niegan? Porque lo hicieron bajo un proceso ilícito. No lo pueden mencionar que fue real porque entonces tendrían más problemas. Pero lastimosamente para ellos ya otras corrientes se dieron cuenta de que sí hicieron la compra porque hay evidencias, fotografías, la evidencia de los dineros entrados al banco, etcétera, etcétera. Una fuente de esa cartera asegura que han revisado documentación interna y no han encontrado rastro de la transacción. Si está en duda la compra, también está quién habría usado el software y contra quién. Entre comillas, no sé a cuánta gente, no sé los objetivos exactos. Cierra comillas, aceptó el presidente en su alocución. Tampoco se conoce el lugar en el que podría estar guardado el dispositivo electrónico físico que alberga el software de inteligencia israelí. No es la primera vez que en Colombia se habla de chuzadas. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, varios magistrados, periodistas, líderes sociales y activistas fueron víctimas de ellas, incluyendo el hoy presidente Gustavo Petro. En el 2013, la misma Dirección de Inteligencia de la Policía enfrentó graves cuestionamientos por haber adquirido un dispositivo de características similares a la compañía alemana Hacking Team, con la alta tecnología de espionaje y que fue hackeado 2 años después, robando 400 gigas de información de todos los países que habían adquirido el software, aunque nunca se conoció quiénes pudieron ser víctimas de esas interceptaciones. Tras el robo de información, el gobierno admitió haber hecho la compra legal, según ellos, con la finalidad de combatir el crimen organizado en Colombia. Y ahí pues termina la crónica.
Entonces, amigos, amigas, ¿qué podemos decir más sobre Pegasus? Pues que simplemente la Fiscalía también ya levanta un documento oficial para empezar a hacer la respectiva indagación. El presidente de la República también espera contratar gente para que emprenda estas funciones para investigar los rastros de Pegasus y todo eso. Mientras tanto, también habrán personas que ya están extremadamente en pánico y que tratan de alterar las realidades, las verdades, como en este caso Vicky Dávila y otras personas, congresistas como por ejemplo Katy Jubinao. Entonces, esperaremos la evolución de cómo trasciende o cómo sigue el curso de los hechos de este proceso de Pegasus, porque esto es como la Pegasus política, ¿sí? Así como fue la Yidis política, la ñaña política, entonces esto sería Pegasus política. Bien, entonces no siendo más, amigos y amigas, gracias por sus comentarios que llegan a este escenario para conocer de ustedes sus cuestionamientos, sus pensamientos, lo que opinan respecto a todo esto. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.